A Génesis capítulo 8. Ustedes búsquenlo, aunque yo les voy a compartir acá mis notas un poco rayadas y tachadas. Pero porque, bueno, vamos a ver nuevamente, igual que la vez anterior, 2 capítulos prácticamente enteros, así que nos vamos a enfocar solamente en algunas breves cosas o en algunas cosas bien principales. Así que bueno, pero leamos, sí vamos a tomar el tiempo para leer la palabra del Señor porque confiamos, así como simplemente leímos y escuchamos Romanos capítulo 12, que más allá de la explicación, la palabra de Dios es poderosa en sí misma, ¿verdad? La palabra de Dios también nos habla. Génesis capítulo 8, versículo, bueno, en adelante hasta el 9, ¿no? Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo, las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día primero del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él al arca porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y aquí en su pico tenía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, en el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y contigo tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, y saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y todas las bestias, de todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de él todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, y nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega y el frío y el calor, el verano y el viento, el día y la noche nunca cesarán. Y bendijo Dios a Noé, capítulo 9, y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplicados y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todos los que se mueven y tienen vida os serán para alimento. Todo os doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano, de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicados, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí,
yo he establecido mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo el ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo, esta es la señal del pacto que haré entre vosotros, que haré entre yo y vosotros y todo el ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto que hay entre vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirá el agua, se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem. Y sea Canaán su siervo, y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Bueno, ¿cómo hacemos para predicar esto en 25 minutos? Porque la respuesta es no va a ser en 25 minutos. No, pero acá pasa mucho, pero por eso a veces es bueno, cuando pasa mucho, ver cuál es el mensaje de todo esto, todo lo que encontramos acá. ¿Alguna vez se encontraron ustedes en una situación en la cual quizá sintieron, desearon en su corazón, con todo su corazón, el poder comenzar de nuevo? O quizá Dios les dio una posibilidad de comenzar de nuevo. Sea comenzar de nuevo, imagínense, ¿no? En una situación, supongamos, ¿no? Laboral, estamos en un trabajo donde quizá estamos mal, donde quizá el dinero no nos ha alcanzado, donde quizá nos trataban mal en ese trabajo, pasaron un montón de cosas y de repente Dios nos da una oportunidad de un trabajo y se siente, de cambiar de trabajo y se siente como una bocanada de aire fresco, ¿no? O quizá un momento en el cual, hoy hablamos, ¿no? De cuando la gente nos lastima y cómo a veces cuando nosotros vivimos bajo el temor del hombre, esto en la escuela bíblica todos los domingos a las 9:30 de la mañana, ahí pasó el chivo de vuelta. Pero veníamos hablando del temor al hombre, del temor a ser lastimados por otros, y es un temor real porque la gente nos lastima, y quizá sentimos que deseamos por una oportunidad de poder volver a comenzar de nuevo con esa relación, o quizá logramos poner un límite, una barrera a esa relación, logramos poner un límite saludable y sentimos que podemos comenzar de nuevo. Pero quizá, y acá es donde se complica un poquito más, venimos nosotros acarreando con las consecuencias de mi propio pecado, venimos acarreando con la vergüenza de mi propio pecado, venimos acarreando nosotros con las consecuencias de saber que nuestra vida está rota por las cosas que yo me he hecho a mí mismo y que le he hecho a otros alrededor de nosotros. Y sentimos un profundo deseo de poder comenzar de nuevo.
La historia del diluvio es una historia de un nuevo comienzo. Es una historia de una gran nueva oportunidad. Y esto lo vimos el domingo pasado, no el anterior, cuando vimos la primera parte, de cómo dice que la maldad del hombre había subido delante de la presencia de Dios y dice que el fin de toda carne había subido delante de su presencia. ¿Sí? En nuestras traducciones no suelen decir eso, pero es el sentido en el hebreo y en el original, que el fin de toda carne había venido sobre él, porque la tierra estaba llena de violencia. ¿Y qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que produce que toda la tierra estaba llena de violencia y que el fin de toda carne había subido delante de Dios? Es que él sabía que si los hombres con su pecado continuaban de esa manera, se iban a destruir completamente. Era como, vieron que hoy en día se usa también esta pregunta, ¿no? Si el hombre tiene la capacidad de destruir el mundo por completo, ¿no? Sea una guerra nuclear, sea con que, no sé, por una guerra o porque alguien metió mal un código y de repente, no sé, alguien hackea los códigos nucleares y nos explota. Tuvieron que siempre hasta hay películas que su trama es esa, ¿no? El villano de James Bond ahí que tiene el acceso al código nuclear y va a destruir todo el mundo. Bueno, la realidad es que eso pasa si Dios quita su mano de nosotros. Y no es necesario cientos de bombas atómicas para que eso pase. Lo único que es necesario son nuestras malas decisiones y nuestra rebeldía en contra de Dios. Y muchos de nosotros ya hemos destruido nuestro propio mundo. Y Dios vio que el fin de toda carne había subido delante de él porque él vio que el fin del hombre, si era dejado a que continuara con su pecado, iba a destruirlo todo. Entonces vemos el diluvio como este acto de decreación, de cómo él en la creación había separado un lugar seguro en la tierra, un lugar firme, y había separado las aguas, y ahora Dios deja que las aguas vuelvan a su lugar. Se abran las compuertas de los cielos, las ventanas de los cielos se abren las compuertas del abismo, y las aguas lo llenan todo. Solamente Dios, en su juicio, lo que hace, como dice en Romanos 1, es retira su mano y deja que lo que naturalmente iba a pasar, pase. Pero Dios, veamos qué tremendo, como Dios en su gracia permite que haya un nuevo comienzo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo, a pesar de que Dios nos da un nuevo comienzo, o da un nuevo comienzo acá en Génesis, seguimos con el mismo corazón. El título de hoy, si quisiera anotar un título, es Un nuevo comienzo, el mismo corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos a lo largo de todo el capítulo 8? Vemos cómo la gracia de Dios termina con el juicio que Dios había enviado. ¿Y por qué decimos que la gracia de Dios termina con el juicio? ¿Qué es lo que dice? Me va a costar ir y venir, así que por eso abran sus Biblias, así no tenemos que ir yendo y viniendo. Pero ¿cómo comienza acá el 1? ¿Qué dice? Y se acordó Dios. Se acordó, bueno, no le estoy dando acá con la herramienta, no importa. Se acordó. Se acordó Dios de Noé. Se acordó de Noé y se acordó también de la promesa que le había hecho. En el capítulo 6, cuando sube la maldad delante de Dios del hombre, él decide hacer esto y después dice que Noé halló gracias a los ojos de Dios y él le hizo esta promesa. Y después, en medio del juicio, Dios se acuerda de su promesa y no es que Dios tenía problemas de memoria, sino que su juicio había sido completado, el fin de toda carne es completo, él había decidido salvar una familia para dar una nueva oportunidad y dice, a partir de ahora voy a volver a dar una nueva oportunidad. Entonces, comenzamos a ver en todo lo que es el capítulo 8 y el capítulo 9, es una repetición constante de qué capítulos de Génesis. A ver si les sale o si llegan a leer mi letra ahí. De Génesis 1 y Génesis 2. Dios comienza a mostrar cómo Él comienza a recrear este mundo. Miren lo que Él comienza haciendo. Dice, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra para que decrecieran las aguas. Y esta palabra viento, esta palabra del viento del Espíritu de Dios, es lo que en Génesis 1 nos dice, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Porque en hebreo el Espíritu y el viento o el aliento es la misma palabra. El Espíritu de Dios es el aliento de Dios, dice ahí en hebreo, que se paseaba por las aguas, que se movía por las aguas. Y acá dice que Dios envía un viento, un aliento que se mueve sobre las aguas, que sopla sobre las aguas y hace que decrezcan las aguas. Y seguimos viendo, ¿no? Cómo
cómo después van pasando, ¿no? Van bajando las aguas, se va estableciendo todo esto. Hasta también este patrón que 2 veces Noé tiene que esperar 7 días para ver si Dios había traído nuevamente este lugar seguro en el cual comenzar a habitar, así como lo hizo en Génesis 1 y Génesis 2. Y es tremendo que también después vemos acá cómo finalmente, cómo es que se establece esto, cómo es que se hace posible que comience esta nueva oportunidad cuando el arca, ¿qué pasa con el arca? Descansa sobre el monte Ararat. Si alguien se acuerda de esta palabra descanso, ¿a qué nos hace acordar? Primero el 7º día, cuando Dios completa su obra de la creación. Pero hay algo más, que lo vimos en el capítulo 6, o al final del capítulo 5 en realidad. Sí. Descansó el Señor de toda su obra. Descansó el Señor de toda su obra, excelente ahí, cuando Él termina su creación, que es esta introducción al día de descanso. Pero además, ¿quién es el personaje principal después de Dios en esta historia? Noé. ¿Se acuerdan cuando Noé primero apareció en la historia? Dice su padre, lo llamaré Noé porque él traerá descanso a nuestra tierra. ¿Y por qué? Porque la palabra descanso es, mira, acá lo tengo anotado, el arca es Nuak en hebreo, es Noé. Entonces, cuando Dios permite que descanse el arca, está hablando de que Él completa su obra, no solamente de juicio, sino también de volver a traer un lugar seguro para la vida. Y finalmente se cumplen estas palabras casi proféticas del Padre, ¿no? Diciendo Él va a traer descanso. Y se halla este descanso también que Dios lo provee. Y por eso podemos decir, acá en este primer punto, de un nuevo comienzo, el mismo corazón, que vemos la gracia de Dios en el capítulo 8 que termina con el juicio. Dios da su gracia para terminar con el juicio, trayendo un nuevo corazón. Entonces vemos un Dios que recuerda. El versículo 1. Vemos un Dios que recuerda. Y como Él recuerda sus promesas, como Él recuerda su fidelidad, es que Él nos da un nuevo comienzo. Y como Él recuerda su promesa, no lo que nosotros hicimos. Él al recordar su promesa nos da una nueva oportunidad. Y por eso podemos hablar de la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros estemos viviendo nuestros momentos de creación, nuestros momentos de caos, nuestros momentos de diluvios también en nuestra vida, y lo podemos llamar así porque el diluvio, recordamos que era en esta historia, era que las consecuencias del pecado se hagan evidentes en medio nuestro. Y nosotros en nuestra vida vivimos muchas veces pequeños momentos de diluvio en el cual las consecuencias de nuestro pecado se hacen evidentes. Entonces ahí recordemos la gracia de Dios, recordemos la bondad de Dios cuando aún en medio de esos momentos Dios se acuerda de nosotros en base a sus promesas, en base a su promesa de fidelidad, en base a su promesa de no destruirnos por medio de su pecado. Y en nuestro caso, Él no nos destruye. ¿Por qué? Porque ¿quién fue avalanchado por las aguas de juicio en nuestro lugar? Jesús. Y vemos también acá un Dios a lo largo de este capítulo que es un Dios que recrea todas las cosas. Él lo hace nuevo. El caos retrocede de una manera ordenada, reflejando esta creación original en un montón de paralelismos que podemos ir encontrando, para los cuales ahora no tenemos el tiempo, con Génesis 1 y Génesis 2. Dios no solo permite que el diluvio destruya, pero también restaura con un propósito y diseño, volviendo a aflorar la vida de la muerte. Pero por último también vemos que en el final del capítulo 8, del 20 en el 22, vemos también una adoración que si vamos ahí al versículo 20, vemos una adoración que sella la promesa. Vamos acá en el 20, dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Entonces se presenta también, recuerden que cuando hablamos de Adán y Eva, Él los puso ahí en el huerto del Edén como estos representantes divinos,
como estos también mediadores también con la creación. Entonces Noé acá aparece también presentado como un nuevo Adán, que es este sacerdote que ahora también intercede también a Dios por el resto de la creación, la cual ya estaba afectada por el pecado. Y ahí aparece Dios haciendo la promesa del pacto. Es tremendo, ¿no? Es tremendo como como aparece la promesa en medio de la adoración de Noé. Noé adora y Dios promete. Pero la promesa de Dios, este primer pacto que Dios hace, no es en base a la adoración, no es dependiente en la adoración, porque acá vieron que dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque la intención del corazón del hombre es mala de su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y esto, pongamos ahí un pin ahí, porque esto es súper importante. Vemos entonces en este nuevo pacto, y ahí sí algo que se desarrolla más en el capítulo 9, vemos lo segundo, la gracia que define un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque vemos acá que Dios empieza en el capítulo 9 a establecer las reglas y sus mandamientos para este nuevo mundo. No vemos cómo también en el versículo 1 al 7 la vida sigue siendo sagrada. Él empieza a prohibir el derramamiento de sangre. Y empieza a decir, bueno, yo voy a tomar la vida de todo animal que mate a un hombre y todo hombre que mate a otro hombre, también lo voy a destruir. Lo vemos eso en los primeros versículos. Pero esto es algo que no aparecía en los mandamientos de Génesis 1. ¿Cuál es la diferencia acá con la primera creación? El pecado estaba presente. Los mandamientos y las bendiciones que Dios da en Génesis 1 y 2 son mandamientos en los cuales todavía no hay pecado, pero acá Dios ya asume que va a haber muerte y empieza a crear leyes y provisiones para cuando cuando haya pecado. De la misma manera, nosotros hoy vivimos en un mundo que Dios nos da nuevas oportunidades, pero son nuevas oportunidades en medio de pecado tuyo y pecado mío, en medio de que Dios ya sabe y conoce que vos y yo no vamos a ser perfectos de la nada, que vos y yo no vamos a tener un proceso de santificación terminado solamente porque le entregamos nuestra vida a Cristo, sino que aún así nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir pecando, vamos a seguir siendo lastimados por otros y vamos a seguir lastimando a otros, aun cuando demos lo mejor de nosotros. Entonces Dios también es consciente de esto y Él ofrece su gracia aunque Él sabe que seguirá habiendo pecado. Y también establece algunas leyes y algunas reglas para poner límites a esta maldad. Y en este caso son estas reglas en cuanto a la muerte. Pero también vemos del 8 al 17, por eso vayan ahí a buscar, así yo no voy yendo y viniendo, del 8 al 17, vemos también que Él acá da más detalles sobre este pacto para toda la creación. Vemos un pacto para toda la creación. Vimos el domingo anterior, donde vimos en los primeros 2 capítulos de acá del diluvio, el punto principal que dijimos fue, ¿los hijos de Noé eran justos? No. ¿Quién era justo? ¿Y quién fue justificado? Noé. Y que fue contado por justo, no era perfecto. Qué impresionante cómo, al igual que nosotros somos salvos por medio de un justo, quien es Cristo, la familia de Noé fue justificada, fue salva a través de un justo. Pero ahora Dios hace un pacto que es para toda la creación, no solamente para los hijos de Noé. Entonces miren qué tremendo, acá en el versículo 8, vemos cómo Él establece ese pacto y Él empieza a decir, no empieza a dar los mismos mandamientos, en el 7 dice, sean fecundos y multiplicados, poblad en abundancia la tierra y multiplíquense. De vuelta, en una referencia a Génesis 1:28. Y en el 9 dice, aquí yo establezco mi pacto, de vuelta aparece de nuevo, con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. O sea, es un pacto para toda la creación, es una promesa para todos. Después de vuelta, ¿no? Yo establezco mi pacto de vuelta con vosotros, nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Y se acuerdan por qué? Esto está en el capítulo 8, o lo pueden buscar ahí. ¿Por qué dice Dios que Él va a hacer, que Él promete y es un pacto de no destruir a nadie?
Podemos ir al 8, pero lo tienen por ahí. Yo lo marqué acá en rojo. Bueno, después del rojo. Dice, nunca más, en el 21, volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque... ¿No es raro esto? Es un pacto raro. Yo no voy a destruir al hombre porque la intención del corazón del hombre es, ahora sí, yo hice el diluvio y ahora el hombre aprendió, ¿no? Entonces, como el hombre aprendió, ahora que pasó el diluvio no lo voy a destruir porque ahora sí el hombre se va a poner las pilas y no va a pecar más. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volverá a destruir a todo ser viviente. Es raro esto. ¿Saben por qué es raro? Porque en el capítulo 6, acá lo anoté, es un contraste, lo que tienen una Biblia de papel lo pueden ir rápido. Vayan al capítulo 6, versículo 5 y 6. Yo justo, ahí va, me lo guardé acá. Capítulo 6, versículo 5 y 6 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad del hombre sobre la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Y etcétera, etcétera, etcétera. La misma razón que llevó a Dios a traer las aguas del diluvio y de la decreación es ahora lo que lo lleva a prometer que Él nunca más lo iba a volver a hacer. ¿No es impresionante eso? Entonces, sigamos haciendo las conexiones, porque nosotros no iba a ser una prédica de 4 capítulos la vez pasada. De vuelta, ¿cuál es el punto central del capítulo 6 y 7? A través de un justo, los injustos pueden ser salvos. Y luego de que somos salvos por medio de un justo, Dios, como conoce nuestro corazón, que nuestro corazón sigue siendo el mismo, promete no volver a traer destrucción, porque sabe que si fuera por nuestro corazón, no habría esperanza. Cada pocos años, un diluvio nuevo. Porque ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos? Un cambio de corazón. Entonces, nosotros podemos recibir nuevas oportunidades, pero si nuestro corazón es el mismo, vamos a seguir lejos de Dios. Y Noé, el justo Noé, nos va a ilustrar esta realidad. Entonces, Dios establece un pacto incondicional para toda la creación, que no depende de nuestra fidelidad. Y eso nos muestra el corazón de Dios. Eso nos muestra que cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. Eso es hermoso, es tremendo. Y tremendo. Después nos habla de cómo, de la señal. ¿Cuál es la señal? El arco iris. En alguna de las versiones, no sé si la Reina Valera dice arco iris. No, bien, ¿qué dice? Arco, excelente. Esto es otro de los desafíos. Primero que yo le dije la primera vez que a mí me cuesta muchísimo predicar esto y ir a lo que quiere decir el texto y no pensar en qué me quedó a mí de las lecciones de niños, de los libros y los dibujitos y todas esas cosas, ¿no? Sí, amén. Seguramente la señal, lo que él señaló, es el arco y probablemente de ahí nos quedó. Pero no es menor que Dios dice el arco. ¿Qué es un arco? Olvidémonos del arco iris, por más que sea lo que vieron ahí. ¿Qué es un arco? Es un arma. Es un arma de guerra. Y miren qué interesante. Cuando dice ahí, él dice, yo coloco mi arco sobre las nubes. Cuando ustedes vean la tormenta, lo que les hace acordar el juicio de la destrucción, yo coloco mi arco sobre las nubes. La imagen, y yo sé que esto nos puede sonar raro si nosotros lo único que asociamos es, mira qué lindo el arco iris, ¿no? Y ta. Pero nosotros tenemos que olvidarnos un poco de todo lo que nosotros y ver lo que dice el texto. Dice, cuando ustedes vean las nubes de la tormenta y se empiezan a acordar de que por el pecado vino destrucción, y yo prometí un pacto que no depende de tu obediencia, que no depende de si vos sos fiel, que no depende de qué tan bueno vos podés llegar a ser, sino depende de mi fidelidad a mi pacto y que mi carácter es de bondad, es de gracia, es de amor, a pesar de vos.
Yo te voy a poner una marca en el cielo. Yo cuelgo mi arco sobre las nubes para que veas que yo soy un Dios que a partir de ahora no elijo la destrucción. Que a partir de ahora mi solución a lidiar con el pecado va a venir de una manera diferente. Y por eso Dios dice, nunca más destruiré a toda carne de esta manera. Sino cuando vos veas esta marca del pacto que yo hago contigo, mirá cómo yo colgué mi arco que trajo destrucción, mi arma de guerra que vino a destruir todo. Y yo no estoy, y quizás estoy llevando la interpretación, esto lo leí de un comentarista, quizá, y está llevando en duda si podemos llevar la interpretación tan lejos. Pero bueno, si yo se los aviso, puedo decirlo. El arco que nosotros vemos en el cielo que marca el pacto de Dios, esa arma de guerra, ¿hacia dónde apunta? Hacia el cielo. Y no quiero ni alegorizar ni llevar la imagen demasiado lejos, pero algunos se animaron y yo se los comparto, ustedes pueden, si quieren olvídense de esta parte. Pero algunos han dicho incluso el hecho de que el arco que Dios puso en la creación, el hecho de que nosotros lo vemos y es un arco que apunta hacia arriba, es también parte de estas pistas que Dios va dejando. Es decir, iba a haber un momento donde la ira de Dios por el pecado iba a traer destrucción sobre alguien, pero era Dios mismo quien se iba a interponer y quien iba a recibir ese castigo y quien iba a recibir toda la ira de Dios sobre el pecado y quien las aguas del diluvio lo iban a avasallar hasta superarlo y ahogarlo. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando dijo, yo nunca más destruiré a toda carne, pero sí destruyó a alguien por nosotros, porque nuestro pecado siguió destruyendo nuestro mundo. Y ahora nosotros tenemos un Cristo que lo ha dado todo para que vos y yo podamos tener vida. Y así como Noé le dijo, mirá mi pacto, esta es la marca de mi pacto contigo. Nosotros hoy, en el nuevo pacto que nos ha dado Dios para que miremos y recordemos su gracia y su bondad. Jesús dijo, cuando celebramos la Santa Cena, dijo, este es mi cuerpo partido por ustedes. Coman esto en memoria de mí. Y cuando tomó la copa, dijo, literalmente Jesús dijo, esta copa es mi pacto, mi nuevo pacto con ustedes. Beban esto en memoria de mí. Y recordemos que por el nuevo pacto, que por la sangre derramada de Jesús, porque Jesús se interpuso para recibir la ira de Dios por nuestros pecados y la destrucción en la que nuestros pecados nos lleva, ahora nosotros no tenemos que morir. Ahora nosotros no tenemos que ser inundados por el diluvio de las consecuencias de nuestro pecado, sino que nosotros ahora podemos recibir vida, la vida que solamente viene por la sangre de Jesús. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso algo que nos debería llevar a una profunda adoración? Y por último, y con esto podemos pasar 4 semanas, pero la gracia es puesta a prueba por un corazón que no ha cambiado y nos muestra que nosotros seguimos necesitando de gracia. Y uno podría decir, qué lindo que terminó, ¿por qué tenía que continuar la historia, no? Qué lindo que termina, Noé se baja, ofrece holocausto, Dios le dice, acá está mi nuevo pacto, mirá el arco, te recuerda que yo soy fiel a mi promesa. Y así como el capítulo 8 y el comienzo del capítulo 9 nos apunta a Génesis 1 y 2, el final del capítulo 9, ¿a qué capítulo de Génesis nos apunta? A Génesis 3. ¿Qué pasa? ¡Ja! Se nos complica. Vamos a leerlo acá porque está bravo. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Ya nos aclara porque sabe que la historia con Cam se va a complicar, el narrador, ¿no? Los 3 fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé, ¿por qué entonces Noé? ¿Por qué no te quedaste quietito, Noé? Comenzó a labrar la tierra
y plantó una viña. ¿Quién plantó algo en Génesis 1 y 2? Dios. ¿Qué plantó? Un huerto en el cual había el árbol del bien y del mal, y el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Bien, bueno, acá parece que también que el nuevo Adán plantó un huerto, una viña, y bebió el vino y se embriagó. ¿Qué es lo que está implícito acá? Había un fruto que él tomó para sí, que lo vio agradable a los ojos, así como la mujer, y como lo vio agradable, lo tomó y lo bebió de una manera que no era buena, que no era sabia. Eligió su propio placer, eligió su propia sabiduría y se embriagó. Y esta decisión, ¿a qué lleva? ¿Cómo terminó él por embriagarse? Por tomar el fruto y de una manera inadecuada. La vida no tiene nada malo. Pero desnudo. ¿Qué pasó en Génesis 3? Cuando tomaron el fruto, ¿qué se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. ¿Qué significa esto? ¿Qué problema? Hay básicamente tres interpretaciones principales. Una es que en ese tiempo simplemente ver a tu padre desnudo era algo tremendamente deshonroso, lo cual es cierto, y eso es considerado algo terrible. Y sin duda, en ese contexto, no solamente el hecho de ver su desnudez, no era un hijo que estaba ayudando a un padre convaleciente a poder bañarse. ¿Se entiende, no? Pero la realidad es que esta misma frase, vio la desnudez de su padre, se usa otras veces en la Biblia, por lo menos 2 veces más, en las leyes del Antiguo Testamento, y es un eufemismo hebraico. ¿Saben lo que es un eufemismo? Un eufemismo es una expresión que no significa mucha cosa, pero en realidad tiene un significado complejo, ¿no? Cuando se describe en el resto del Antiguo Testamento, que aparece un par de veces más, lo que está describiendo, ¿saben qué es? Es un hijo que tiene relaciones con su madre. No con su padre, con su madre. ¿Y por qué sale esta frase de vio la desnudez de su padre? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios un matrimonio se vuelve una sola carne. Entonces, el tener relaciones sexuales con su madre es una forma de descubrir la desnudez de su padre. Y esto de por sí es terrible por el hecho en sí, pero además en una cultura, y que es algo triste que nosotros lo hayamos perdido, no solamente ese acto de incesto es algo terrible, sino que además trae completa deshonra a toda la familia, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y otros también entienden que sí tiene que ver con una especie de incesto, pero con el padre mismo. Estas son más o menos las 3 interpretaciones que hay. ¿Cuál es? No importa. El tema es que el pecado se introduce de una manera terrible y que nuevamente, así como después pasó con Caín y Abel, hay uno de los hijos que está involucrado y hay una simiente. ¿Se acuerdan que Génesis es ir viendo hacia dónde va la simiente de la mujer y hacia dónde va la simiente de la serpiente? Y acá aparece la simiente, a través de este gran pecado, la siguiente de la mujer se establece como Sem, porque después Noé lo bendice, y la simiente de la serpiente es Cam. Y por eso nos aclara que fue el padre de Canaán, quien después, muchos años después, el pueblo al entrar a la tierra prometida iba a ir a conquistar la tierra de Canaán, una tierra donde el pecado llegaba a sus expresiones más terribles. Entonces, nosotros vemos que esta nueva caída en este viñedo, en este huerto que Noé plantó, y se da también una ruptura familiar terrible, y esto nos deja a nosotros con una profunda necesidad profunda necesidad de una nueva promesa. ¿Por qué una profunda necesidad de una nueva promesa? Bueno, es lo que dice acá el texto, ¿no? De que cuando vemos acá, ¿cómo termina? Dice, versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás para sus hermanos. Y dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces
Entonces ya establece que los descendientes de Sem van a gobernar y van a estar por encima de Canaán. Y engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, acá nos termina con una historia familiar terrible, con una promesa que uno de sus hijos iba a ser bendecido y el otro iba a ser maldecido. Uno representando la simiente de la mujer y otro representando la simiente de la serpiente. Pero ¿cómo queda nuestro corazón respecto a Noé? ¿Terminó siendo este gran hombre justo? Este gran hombre referente, este gran nuevo Adán, como se lo empieza a presentar incluso en el comienzo del capítulo 9. Este hombre que iba a traer esperanza y que al llenar la tierra todo iba a estar bien. No. Él siguió siendo hijo de Adán, aquel que introdujo el pecado al mundo. Y nosotros venimos y quizá, si hacemos de cuenta que no conocemos esta historia y cómo terminaba, nos entusiasmamos que bueno, ahora Dios erradicó el pecado del mundo y era una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Pero el pecado sigue presente y el pecado le iba a destruir todo, porque lo que nosotros necesitamos es no es solamente un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, sino necesitamos un nuevo corazón. Vos y yo necesitamos un nuevo corazón, porque tenemos que reconocer que cambien nuestras circunstancias en nuestra vida, no va a cambiar tu corazón. Vos estás pensando que todo en tu vida sería diferente si tuvieras un nuevo trabajo, si pudieras cambiar de familia, si pudieras, no sé, alejarte de esta persona tóxica que hay en tu vida, si pudieras, no sé, lo que sea, si pudieras no luchar con esta enfermedad. Vos estás pensando que lo que va a traer esperanza en tu vida es una nueva situación. Y no importa cuántos nuevos comienzos Dios te dé, si Él no te da un nuevo comienzo con un nuevo corazón, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y esta sensación rara que nos queda con Noé es algo que pasa todo el tiempo. Es una historia cíclica en la Biblia, que cada vez que vemos que aparece un héroe, Noé, Abraham, David, quien sea, siempre al final de su vida nos deja con un gusto amargo. ¿Por qué? Porque el verdadero nuevo Adán no había llegado. El verdadero libertador no había venido a vencer no solamente sobre el mal, sino también sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la destrucción. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Aquel que vino a reinar, sobre todo aquel que vino a ser un mejor Noé. Aquel a quien a través de su justicia perfecta nosotros podemos ser salvos. Aquel que anticipa por medio de su resurrección una nueva creación. Dice Pablo en 1 Corintios 15, que es las primicias de la nueva creación. Y también en quien nosotros podemos esperar un nuevo comienzo y aquel que nos da no solamente nuevas circunstancias, sino un nuevo corazón. Y aquel que, a diferencia de Noé, él sí recibió en sí mismo el juicio del diluvio divino, tomando tu lugar y mi lugar, para darnos no solamente nuevas circunstancias, sino un nuevo corazón y una nueva vida en Él. Amén. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, te reconocemos como el único Dios y Señor, porque no hay nadie, Señor, como tú. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto de un mejor hombre justo, de un perfecto hombre justo. No de un Noé que sirvió su propósito en su momento, pero gracias que por medio de esa promesa y ese pacto incondicional a toda la creación, tú has prometido hacer todas las cosas nuevas por medio de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.